Un maravilloso y espectacular lunes, hoy es 17 de marzo del 2025. Saludamos aquí a Alberto, a Alejandro, a Jefferson, a Mauricio, que es todo el personal de producción que nos acompaña en este hermosísimo y maravilloso set de Hablemos Bogotá. El tema central de hoy, las motocicletas. Un medio amable, un medio hostil, eso dicen unos, eso opinan otros. En Colombia hay un poco más de 12 millones de motocicletas y con absoluta certeza la gran mayoría, esos 12 millones de personas son gente de bien, gente que madruga a trabajar, a llevar a sus hijos al colegio, a llevar a su esposa al colegio, a su esposa al trabajo, en fin. El alcalde Carlos Fernando Galán hace 3 semanas nos dijo aquí que muchísimo menos del 1% es gente que utiliza la motocicleta para hacer de las suyas, para delinquir. ¿Qué va a pasar con las motocicletas? ¿Qué va a pasar con el parrillero? ¿Habrá pico y placa para ellas? ¿Habrá pico y placa también o restricción para los parrilleros? ¿Cuántas motos hay en el país? ¿Cuántos comparendos? ¿Cuántas motos se compran cada minuto? En fin, de estos y otros temas vamos a hablar en nuestra emisión del día de hoy. Ya llegó nuestro súper invitado, un personaje muy especial y es sin duda de los que más temprano se levanta en la ciudad. Tenemos la pregunta que vamos a poner el día de hoy, es las motocicletas, un medio amable, un medio hostil. ¿Qué es lo bueno y lo malo de este medio de transporte? Déjenos sus comentarios con el numeral Hablemos Bogotá en las redes del canal Capital. Y saludamos aquí, que está de regreso, un practicante, Manuel Antonio Salazar Restrepo. Gracias por volver, estaba ausente por cuestiones de orden familiar, pero qué afortunado ya tenerlo aquí, Manuel. Voy a presentar ahora a los compañeros que están en las calles, que han hecho las notas con la gente, hablando con ellos, con los motociclistas. ¿Qué está pasando? Está en el Consejo de Bogotá Yuri Rodríguez, que ya va a tener en minutos el agua y el aceite de este tema hablando desde allí. Está desde Álamos, está Magda Páez y está en el Tintal Mauricio Naranjo. Para todos ellos, muy buenos días. Por favor, déjenos sus comentarios ya con el numeral Hablemos Bogotá, porque los vamos a leer enseguida, y damos la bienvenida al secretario general de la Alcaldía de Bogotá, el doctor Miguel Silva. Bienvenido, señor. Muchas gracias por estar Wilson. Con nosotros. ¿Qué más? Doctor Miguel. Manuel. Buenos días. ¿Trajo chaleco? ¿Chaleco? No. No moto en moto. Asiento, por favor. Bueno, doctor Miguel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué opinión tiene usted de las motocicletas? Bueno, usted lo dijo cuando estaba haciendo la presentación, esto es un medio de transporte que llegó para quedarse. Más de 1,5 millones de motos que hay en la ciudad. Eso puede significar un volumen impresionante frente a lo que sucede en la ciudad. Es uno de los principales modos de viaje y pues lo que tenemos es que mitigar los problemas de convivencia que se desarrollan alrededor de la motocicleta, como con cualquier modo de transporte, con las bicicletas, con los vehículos, en el mismo transporte público, y eso es lo que estamos concentrados como administración trabajando. Vamos a mirar estas cifras inicialmente, Manuel. ¿Alguna pregunta para el Sí, doctor? le iba a preguntar, ¿usted utiliza la moto algún día? No, tal vez en campaña tuvimos que utilizar mucho moto, pero en este momento no. Para llegar temprano de un lado a otro. Para llegar rápido de un lado al otro. Les cuento una cosa, el día que tuvimos la inundación, en noviembre del año pasado, el alcalde llegó en moto de la policía al lugar de los hechos, porque pues la congestión era tan grande, los carros de bomberos no cabían, los otros carros no cabían. La única manera que pudo acceder el alcalde al punto que estuvo ahí hasta la madrugada fue en moto de la policía. Miremos estas cifras, doctor Silva. En el 2024 son cifras del fondo, de la Dirección de la Policía de Tránsito. El total de motos que circula en Bogotá y el área metropolitana llega a 1.600.000 aproximadamente. El total de fallecidos del año pasado, 233 aquí en Bogotá, y el total de comparendos es algo así aproximado a 16.000. Uno de los temas más difíciles que enfrentan las motos y el INRI, lo peor que le ha pasado a las motocicletas, es esos pocos criminales que utilizan el vehículo para delinquir, ¿verdad, Manuel? Sí, es que es una de las preocupaciones más grandes que tiene la ciudadanía. La gente siente que cuando viene una moto es que le van a hacer algo. Sí. Y es injusto, porque todo es el mundo injusto. es injusto con los motociclistas. Vamos a mirar las imprudencias, o mejor,
cómo, o el tema de la inseguridad, doctor Silva, lo que está pasando en las calles. Vamos con Yuri Paola Rodríguez. Ella estuvo indagando sobre ese tema en las calles de Bogotá. Yuri, ¿qué encontró? ¿Cuáles son las denuncias? ¿Qué imágenes hay sobre el tema? Bueno, muy buenos días, yo los saludo desde el Consejo de Bogotá. Hay una modalidad que precisamente está tomando mucha fuerza y que no solo preocupa a los transeúntes, sino también a algunos comercios de Bogotá, y que tiene que ver con la conocida como motoladrones, que es donde los criminales utilizan este medio de transporte para cometer el delito. Nosotros recorrimos algunos puntos de la ciudad muy estratégicos y conocimos la historia de 3 víctimas de esta modalidad. Los invitamos a ver el siguiente informe. De película y a plena luz del día fue asaltado un restaurante en la localidad de Teusaquillo. Con el casco puesto entró al restaurante y al primero que apunta es al señor, le quita el celular. En ese momento una de las clientes que están del otro lado se para, le tira a la mesa, el tipo como que va a perseguirla a ella, nos encierra en la cocina con la muchacha y en ese momento el cliente que se había quedado en el salón se para, cierra la puerta, el atracador se asusta, pero a la muchacha se le cae el teléfono lastimosamente en ese mismo momento, él agarra el teléfono de la muchacha, sale corriendo al salón y tumba la puerta. En otro sector de la ciudad, estos comerciantes fueron sorprendidos por 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta. Llegaron unos motorizados con casco y pues acá en la tienda estaban dos proveedores despachando mercancía. Al parecer ya los venían siguiendo, los tipos venían con casco, armados con cuchillos y pues les arrebataron sus teléfonos y les robaron dinero. Los delincuentes en este sector tienen azotados a los comerciantes, pese a que tiendas como estas cuentan con cámaras de seguridad y sistema de alarma. Pero ¿cuáles serían las medidas para disminuir los robos presentados en motocicletas? Esto nos dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en Hablemos Bogotá. Este tema lo estamos estudiando con el equipo. Hay varios estudios que apuntan a que experiencias pasadas donde se prohibió el parrillero en Bogotá no fueron efectivas. No fueron efectivas. Y mucha gente vive de la motocicleta. Pues hay muchas familias que salen en la moto y va la pareja en la moto, por ejemplo. Entonces, pero yo decidí no lo vamos a descartar de plano. Estudiemos si en algunas zonas, con algunas condiciones se puede implementar para que no afectemos a aquellos que no tienen nada que ver con esto. A quien no pudieron robar fue a este diseñador gráfico, Wilson Estrada, quien actuó rápidamente ante la extraña presencia de 2 sujetos motorizados que pretendían entrar a su apartamento. Casi que no alcancé a reaccionar, ¿sí? Cuando ya de reojo me di cuenta que habían 2 motociclistas y el parrillero se baja con un cuchillo, ¿sí? Casi que inmediatamente yo reaccioné instintivo, no lo pensé mucho y él rápidamente intentó como acercarse a mí. Yo afortunadamente entré, abrí la puerta y casi que de un solo sopetón la cerré, forcejeé. Para algunos, la medida de restricción y prohibición del parrillero hombre puede ser una solución al problema, pero como Andrés, conductores de este medio de transporte no se puede ni estigmatizar ni generalizar, y por uno no pueden pagar todos. Me perjudicaría mucho en cuanto a la movilidad de mi familia principalmente. Realmente no sería pues una medida que esté acorde a las necesidades de movilidad de la ciudad. Podría funcionar en reducción del delito, sin embargo sigue criminalizando a los motociclistas y el otro tema que hay que tener en cuenta es la reacción de los gremios y grupos de motociclistas frente a esta medida. Para algunos bogotanos, los robos en donde se utilizan las motos es una de las modalidades más frecuentes y efectivas, ya que facilita la rápida huida de los criminales. Esta avenida más que todo, en cualquier momento aparecen motociclistas, pasa la gente por ahí, les hacen el quieto, los paran o les pegan el raponazo. Pues yo sí estoy de acuerdo con la prohibición del parrillero en moto porque ellos son los que se prestan para estar robando en toda clase de barrios aquí de Bogotá, porque mientras que el señor de la moto tiene la moto prendida, se baja el parrillero a atracar a la gente. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, en el transcurso de este año se han incautado más de 247 motocicletas involucradas en estos hechos.
Ya vamos a volver en instantes con Yuri, allá al Consejo de Bogotá para tener las opiniones de dos puntos bien encontrados. ¿Qué hacer con el tema de la inseguridad y las motos, doctor Silva? Bueno, Wilson, el año pasado tuvimos 130.000 hurtos en toda la ciudad. De esos 130.000, más o menos unos 5.000 tenían que ver con moto. De esos 5.000, 900 tenían que ver con parrillero. Sí. Si usted se fija en las dimensiones de lo que hay en la ciudad, lo que aporta el parrillero moto al total de hurtos, pues es realmente muy poco. Lo que no, muy mínimo, pero lo que no quiere decir que no tengamos que tomar medidas al respecto. Esto tiene que ver sobre todo con inteligencia y con desarticular bandas criminales, que ha sido la política fundamentalmente de este gobierno. De nada nos sirve medidas prohibitivas si estos mercados del delito siguen funcionando, que incluso terminan siendo los mismos motociclistas víctimas de esos mercados. Por ejemplo, en el tema de hurto de motocicletas o autopartes, terminan siendo muchas veces víctimas. Es decir, poner restricción al parrillero es una mentira, es decir, es engañarnos la propia sociedad. ¿Eso estaría descartado, secretario? Pues Wilson, lo estamos evaluando. El tema es que esta medida no ha dado resultados en otras ciudades, ni siquiera en Bogotá en el pasado ha dado el resultado que se esperaba. Los efectos negativos son mucho más grandes que los beneficios obtenidos, porque como le dije hace un momento, pues mucha gente depende de la moto para vivir, para trabajar, para transportarse, para llevar a la familia. Entonces, bloquear esa posibilidad termina generando unos efectos negativos incluso sobre la misma economía, que son muy negativos. Por eso esta es una decisión que debe tomarse con cabeza fría, con los datos en la mano, sobre todo pensando en qué es lo que más resultado obtiene y no tanto el aplauso de algunas personas que están, digamos, esperando que se aplique esta medida. Manuel tiene una consulta. Doctor Miguel, en el caso de Bogotá ya se hizo un experimento en el gobierno anterior, pero fue por sectores. ¿Hay posibilidades de que se haga por sectores como se hizo en esos días y que, coincido con usted, no dio tan buenos resultados? Sí, Manuel, efectivamente, incluso por zonas no dio el resultado esperado. Digamos que esta es una medida que ya se ha intentado, insisto, en el pasado, se ha intentado en otras ciudades y en ninguna ciudad y en ningún momento ha dado el resultado esperado, además por las dimensiones que esto tiene. Ya estamos hablando que muy pronto Bogotá va a tener más motocicletas que vehículos particulares, por ejemplo. Eso significa una proporción muy grande de la sociedad que depende de la motocicleta. ¿Dónde tenemos que actuar nosotros? En mitigar los problemas de convivencia alrededor de la motocicleta, que es donde creo que está el factor más importante. Usted mostraba hace un rato unas cifras de comparendos. Son más de 300.000 comparendos en realidad en Bogotá a motocicletas el año pasado. Más de 300.000. 300.000. La mitad de ellos tenía que ver con exceso de velocidad. Más de 150.000 comparendos por exceso de velocidad. Y eso tiene una relación, por ejemplo, directa con una cosa que es mucho más grave, que son más de 250 fallecidos en medio de siniestros viales que tenían que ver con la moto. Entonces ahí es donde realmente tenemos nosotros que trabajar más fuerte en ese sentido. Es decir, descartamos eso de la restricción al parrillero. Por ahora se descarta, nosotros seguimos revisando los datos, seguimos analizando. Si aparece evidencia, si aparecen datos que digan lo contrario, pues lo revisamos, pero por ahora nos mantenemos sin esa restricción. Pero pasan los años después del piloto que hubo acá en Bogotá y no hubo ninguna decisión. En consecuencia, esto no servirá el colocar ese tipo de medidas, secretario. No, es muy poco probable que ese tipo de medidas funcione. Como le digo, son muchas veces decisiones reactivas. Insisto, salvo que haya mejor información, haya mejores datos, pero los datos que tenemos nosotros es que de los 130.000 hurtos del año pasado, solo 5.000 tuvieron motociclistas involucrados y de esos 5.000 solamente 916 tenían que ver con parrilleros, es decir, una porción muy, muy pequeña del total de motociclistas que hay en la ciudad. Entre líneas, Manuel, está descartado la restricción para el parrillero, ¿verdad? Paso a otras cifras acá, la accidentalidad. Esto es la fuente es el Observatorio Vial de la DITRA. En el 2024, ¿me dejas ver la anterior, Rocío, por favor, la anterior? Esa cifra, la DITRA nos dice total de fallecidos 233, total de lesionados 8.681, eso el año pasado. ¿Y cómo vamos ahora sí en el 2025, Rocío? Déjanos ver. Total de fallecidos llevamos 24, es la mitad frente al comparativo en el mismo lapso del año 2024 y en el total de lesionados menos el 20%. ¿Están funcionando las cosas, secretario? Bueno, este gobierno tiene el mandato de trabajar con la gente, no en contra de la gente. ¿Esto qué significa?
que para poder reducir estas cifras que tenemos de accidentalidad, tenemos que trabajar precisamente con los motociclistas y que ellos nos ayuden a ser parte de la solución. Hay un tema que yo incluso personalmente lo he hablado con muchos de ellos que tiene que ver con el ruido que hay en toda la ciudad. Las personas que viven en los barrios se sienten muchas veces alterados, su descanso en la noche, porque la moto muchas veces es modificada. No tiene que ver, por ejemplo, con piques, tiene que ver con modificaciones que le hacen a los exhaustos de las motos y eso genera un ruido tremendo. Entonces, tenemos un montón de problemas de conflictividad que los venimos hablando con ellos. No es contra ellos, es hablando con ellos, involucrarlos y hacer parte de la solución. Y a partir de ahí, pues establecer, ya está próxima a salir por parte de la Secretaría de Gobierno un decreto que es el de la mesa de conductores. En esa mesa de conductores vamos a trabajar no solamente con conductores de motocicletas, sino también con conductores de vehículos para hacerlos partícipes, involucrarlos y hacerlos responsables de decisiones que tienen que ver con convivencia en la ciudad. Manuel, ¿qué pregunta? Como decía mi tío una vez, decía, ¿qué es un motociclista? Es una persona montada en un ruido. Sí, pero eso se decía anteriormente de manera jocosa, pero en efecto sí falta de pronto más compromiso de parte de los motociclistas y esa mesa se instalaría cuando, secretario. El decreto está próximo a salir. De todas maneras, nosotros ya venimos trabajando. Yo mismo me he sentado con líderes de motociclistas para hablar de estos temas y encontrar soluciones. ¿Qué temas van a tratar ahí? Sobre todo pedagogía, cómo involucrarlos, cómo ellos se convierten en promotores de la seguridad vial en la ciudad. También temas que tienen que ver con seguridad, cómo involucrar la información muchas veces que estos grupos tienen de lo que sucede en la ciudad. Son muchos ojos, imagínense, toda esta cantidad de motos, más de 1,5 millones de motos, manejan información permanentemente que nos puede ayudar a nosotros para identificar hechos delictivos. Por eso le digo, es hacerlos parte también de la solución. Y por supuesto, revisar cómo los involucramos en soluciones que permitan evitar la modificación de las motos que genera ruido. Y que nos ayuden también a controlar la delincuencia. Es decir, la gente se queja, nos decía aquí en los comentarios que nos han hecho, ya vamos a ir con lo que dicen en las redes, y es cuando alguien tiene un accidente con una motocicleta, se cae, llegan no sé cuántas motocicletas para intimidar a este conductor, dicen ellos. Pero cuando una motocicleta raya un vehículo, le tumba un espejo, nadie, ninguna motocicleta le ayuda a esta persona. Esos serían los puntos también a tratar, me imagino, la solidaridad. Vamos a mirar con lo que pasa en las redes. Me dicen que ya hay comentarios, Rocío. 6 de la mañana, 19 minutos. ¿Qué pasa en las redes? Los de tránsito, dice Lisset Pastrana, tienen comportamientos corruptos a veces. ¿Por qué mejor no controlan primero eso y garantiza que no pidan mordida? Esta es una pregunta que mucha gente se hace, doctor Silva, y en este momento Lisset Pastrana dice eso. Los de tránsito tienen comportamientos corruptos a veces. ¿Por qué mejor no controlan primero eso y garantiza que no pidan mordidas? Nosotros tenemos en el distrito un compromiso en contra de la corrupción. Estos son hechos de corrupción. Por supuesto, tenemos los canales abiertos para recibir denuncias alrededor de lo que suceda con la aplicación de la norma en las vías. ¿Hay evidencias de eso, de esa corrupción? Este es uno de los temas que hemos venido hablando con los motociclistas porque se presenta, lamentablemente, en algunos casos, se sigue presentando este tipo de situaciones. No es en todos los casos, pero por eso le digo, aquí clave es la comunicación, saber dónde, cuándo, porque son unos casos muy puntuales que generan esta problemática también que afecta a las personas que se mueven en motos. Pero a propósito de lo que preguntaba Wilson hace un segundo, cuando dice el que llega mucha gente, llegan grupos cuando hay un accidente, hay un grupo que los llaman los pecaminosos. ¿Usted ha oído hablar de ellos? Sí, por supuesto, y generan un daño tremendo a la ciudad. Esto hace parte de unos grupos muy organizados que generan unas externalidades negativas al resto de la sociedad y que por pecadores terminan pagando todos los justos, ¿no? Entonces, ahí nosotros les hemos dicho claramente, la aplicación de la autoridad no se negocia, la aplicación de la ley y del orden no se negocia. Somos conscientes de que son un pequeño grupo muy reducido de todo el universo de motociclistas y con ellos no vamos a aflojar. Les hemos dicho claramente y de frente, no vamos a aflojar en la aplicación de la norma, no vamos a aflojar en la aplicación de la ley. Y por supuesto siempre van a tener los canales de comunicación abiertos con el gobierno distrital, pero siempre y cuando cumplan la ley.
Secretario, vamos ahora a los patios donde hay centenares de motos. O sea, ¿qué tantas son? ¿Cuántos son los comparendos que se han impuesto? ¿Cuántas motos hay allí? Allí en el lugar se encuentra Magda Páez Torres. Magda, muy buenos días. ¿Qué ha encontrado? Ella se puso a indagar sobre el tema de las imprudencias en la ciudad, secretario, y es tenaz lo que se ha visto. Ese es el estigma, ¿cierto?, que cargan, otro de los estigmas que cargan los moteros. Magda, ¿qué encontró? Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, Wilson. Yo me encuentro en los patios de Álamos, en el occidente de Bogotá, donde precisamente vienen a parar muchas de las motos que se ven involucradas en imprudencias en las vías. Nos acompaña a esta hora la subsecretaria de Movilidad, Adriana Isa, a quien le preguntamos, subsecretaria, ¿cuántas motos hay aquí en estos patios de Álamos? Buenos días, actualmente la Secretaría de Movilidad tiene 7 patios remanentes y en esos 7 patios remanentes tenemos cerca de 26.000 motos para declaratoria de abandono porque han pasado más de 2 años que los ciudadanos las han dejado abandonadas. Muchas gracias, subsecretaria. Ya volvemos con usted. Mientras tanto, invitamos a los televidentes a ver el informe que hemos preparado sobre algunas de las imprudencias que se cometen en las vías de Bogotá. Ya son casi paisaje imprudencias como estas en Bogotá, motos que arrancan con el semáforo en amarillo y que también suelen detenerse sobre la cebra. Yo te podría preguntar por qué está sobre la cebra. Motociclistas que desafían el peligro por ahorrarse unos minutos que pueden salir caros. Que ellos salen de las esquinas así sin ver y arrancan y lo dejan a uno, hay veces lo hacen es estrellar con los carros y eso. No todos, pero sí hay muchos imprudentes. A veces no respetan ni el semáforo. Y también hay autocrítica. O sea, si el otro lleva mucho afán, pues ahí donde lo cierran a uno, muy peligroso, sí. Hay otros motociclistas que sí son muy, mejor dicho, son locos, como dice. Uno como motociclista siempre está como en riesgo. Mientras algunos cumplen las normas y conducen con responsabilidad, otros se toman hasta los andenes para burlar el trancón o el semáforo. Piensan que tienen una moto y pueden pasarse a hacer lo que está haciendo la persona por el andén, por ejemplo, y no pueden hacer eso. Llevamos cerca de 10 minutos esperando que salga el propietario de esta moto, que no solo transitó por el andén, sino que está utilizando el corredor peatonal como parqueadero. Conductores de carros se quejan de que muchas veces les rayan o les golpean el vehículo y se desaparecen como por arte de magia. Cambió el semáforo y cuando iba a arrancar pasó una moto por el lado y por meterse en el espacio angosto que había entre un camión que estaba a mi lado izquierdo y mi carro, sencillamente se llevó un pedazo del carro. El muchacho paró, me miró y cuando vio que yo me iba a bajar del carro, salió disparado y se fue. Y algunos dicen que la pelea está casi perdida cuando el accidente involucra a una moto. Uno tiene que estar muy cuidado porque ellos zigzaguean mucho y se meten por donde no pueden. Para la alcaldía, que haga unas campañas más estrictas, no sé, así sean amarillistas, pero que vean los accidentes, que muestren más la cantidad de accidentes que hay a diario. Son los dueños de las vías. Basta pararse 10 minutos en una vía cualquiera de Bogotá para pescar más de una imprudencia. Algunos desafían su suerte, otros hacen giros prohibidos. Incluso no falta quien se detenga sobre la vía como si nada para almorzar. De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Movilidad, el 61% de las motos exceden la velocidad y 7 de cada 10 fatalidades involucran a una moto. ¿Pero a qué se debe la temeridad de los motociclistas en la vía? La motocicleta per se no es un vehículo peligroso, lo hace peligroso los malos comportamientos de los conductores. No están cumpliendo con las normas, no están cumpliendo con temas tan sensibles como el SOAT. Se habla que cerca del 60% de los moteros no tienen esta certificación. El hecho de que las motos sean rápidas, sean pequeñas, sean flexibles, eso lo que permite, casi que es el mensaje que le transmite a los que lo van a manejar, es que pueden ir por cualquier lado. Pues a propósito del comportamiento de las motos en las vías del que tanto se quejan algunas personas, nos acompaña el líder de motoclubes de Cundinamarca y Bogotá, José Manuel Garzón. José Manuel, ¿qué hacer frente a las quejas de la gente por el comportamiento de los motociclistas en las vías? Comprender que todos necesitamos movilizarnos en la ciudad y que toda esta problemática es algo que se puede evitar desde la educación. Eso es lo básico. Aunque hay quienes afirman que no son solo los motociclistas los que andan al garete en las calles. Tanto los peatones como los de los carros, los ciclistas y los motociclistas, todos somos imprudentes. Una pregunta que ronda en la ciudad es por qué a muchos motociclistas que exceden la velocidad no los captan las cámaras de fotomultas.
como nos van a detectar, mejoramos el comportamiento. Pasa a la zona de restricción y volvemos a esos malos comportamientos. Se está utilizando el ponerle cauchitos, amarrarle cositas para que no se identifique la placa. Eso lo hacen muchos ciudadanos de bien y hay que aclararlo porque es que están cansados de tanta fotomulta, pero también hay que entender que eso también lo hace la delincuencia. Hay una tarea larga por hacer desde conductores, ciudadanos en general, escuelas de conducción y autoridades distritales. Las motos no se pueden ver como un problema. Las motos tienen que verse como una realidad, como una decisión que han tomado cientos de miles de personas en la ciudad que decidieron fundamentalmente bajarse del bus. Mientras se logra ese trabajo colectivo, es importante refrescar la memoria con la normatividad para motociclistas, quienes deben transitar por la derecha de las vías, no deben transitar sobre las aceras y lugares destinados al tránsito de peatones, deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad, y no deben adelantar por la derecha o transitar entre vehículos que vayan por sus respectivos carriles. Entramos con motos. Bueno, pues precisamente las personas que incumplen la normatividad en las vías de Bogotá se pueden ver expuestas a la inmovilización de su motocicleta. Ustedes pueden ver la cantidad tan impresionante de vehículos que hay aquí en los patios de movilidad en Álamos. Y volvemos acá con la subsecretaria de Movilidad, la doctora Adriana Isa, para que nos cuente, subsecretaria, ¿qué pasa con las motos que no son reclamadas por sus propietarios? Claro que sí, mira, contarte que este es uno de los patios remanentes que tiene la Secretaría de Movilidad, donde las motos vienen o los vehículos después de 2 años que no han sido reclamados por sus propietarios. En esos casos y después de todo un proceso a través del cual se le notifica a los propietarios que sus vehículos han sido abandonados, le damos paso a la Ley 1730 de 2014. Esta ley es un instrumento que nos da la ley para generar un proceso de declaratoria de abandono, por supuesto, para poder generar un marco de descongestión de patios. En ese marco de descongestión de patios, la Secretaría de Movilidad ha sacado 26 subastas a través de las cuales todas estas motos se dan en disposición final chatarra. ¿A quiénes se les subastan estos vehículos? Se les subastan a las empresas de metalurgia, de siderurgia, porque la idea, una vez que son declaradas en abandono, no es que salgan a rodar a las vías de Bogotá, sino que se vayan en un proceso de uso o reuso de los materiales que puedan funcionar para un marco de metalurgia o de siderurgia. La última subasta que tuvimos cerró la semana pasada con 1.100 vehículos, de los cuales cerca de 700 eran motos. ¿Ya hay programada próxima subasta, subsecretaria? Tenemos una meta estimada este año de declarar en abandono cerca de 10.000 vehículos en la Secretaría Distrital de Movilidad, porque además todo este proceso nos está generando una contaminación ambiental, todos los motos y los vehículos que son dejados en los patios en abandono, por supuesto que generan unos fluidos a la tierra que resultan siendo dañinos y nocivos. Entonces, adicional a que tenemos los patios llenos, tenemos un problema de contaminación. Listo, muchas gracias, subsecretaria. Vuelvo con ustedes, Wilson. Muchas gracias, Magda, secretario. Ese será uno de los temas, me imagino, de esa mesa de diálogo. Sí, efectivamente, la corresponsabilidad de los motociclistas es el tema central de esas mesas de trabajo, de la mesa de conductores que está en el plan de desarrollo y que a través de la Secretaría de Gobierno estamos muy próximos a implementar. Pero no solamente eso, todas las problemáticas que tengan que ver con conductores de motos va a ser la instancia donde vamos a poder trabajar conjuntamente, pero insisto, desde la base de la corresponsabilidad, como yo mismo se lo he dicho a los líderes de los gremios de motociclistas. ¿Cuándo arrancan esas mesas en consecuencia? Esperando ese decreto, pero eso debería ser antes de terminar este mes. Antes de terminar el mes tiene que estar la mesa funcionando. Y podría estar funcionando con el acuerdo que fue aprobado en el Consejo en primer debate sobre los consejos locales de motociclistas. Sí, son instancias que son fundamentales para que el trabajo de esta mesa de conductores funcione de la mejor manera, tener la retroalimentación de la información de cómo sucede en las localidades. No es lo mismo el uso de motocicleta en localidades, por ejemplo, del borde de la ciudad, del borde con Soacha, por ejemplo, que es un tema también para hablar, el impacto regional que tienen las motocicletas, porque es uno de los vehículos principales que utiliza la gente para moverse en términos regionales, de Soacha a Bogotá, por ejemplo. Entonces, eso hace parte de los temas que vamos a trabajar en esa mesa. Perfecto. Ustedes, televidentes, no se imaginan cuántas motos se compran por minuto. En instantes nos va a hablar la directora de Tránsito de la Policía Nacional. Vamos a revisar
unas cifras, otras cifras que nos están rodando desde producción. Habíamos dicho, usted nos había aclarado que en el 2024 16.000 comparendos no fueron 300.000, ¿cierto? Este es un dato que nos entregó el observatorio de la DITRA. Pero en el 2025 llevamos 3.400, se dice que hay una rebaja sustancial frente a este tema. Tenemos más cifras frente al tema de la accidentalidad. ¿Cuáles son los motivos de los comparendos principalmente? Que es conducir sin portar el seguro, el SOAT. En instantes vamos a hablar aquí con Fasecolda. El no realizar la revisión técnico-mecánica, estacionar, como nos mostraba Magda, estacionar en lugares prohibidos, transitar por sitios prohibidos y el conducir sin licencia, secretario. ¿Qué aportar sobre el punto? Tal vez de los comportamientos más dañinos en todas estas contravenciones tiene que ver con el exceso de velocidad, porque pone en riesgo a quien va conduciendo la moto, pero también pone en riesgo a peatones, también a otros motociclistas. Esa es una de las principales problemáticas y por eso, como le decía, de más de 300.000 comparendos del año pasado, más de 150.000 fueron por exceso de velocidad. Es el principal problema en este momento en la ciudad. Pero también, por ejemplo, lo de la revisión tecnomecánica tiene que ver con la modificación que se le hace a esos vehículos, que, insisto, genera ruido a los vecinos, pero también pone muchas veces en riesgo al conductor. Secretario, es aterradora la cifra que nos va a entregar aquí en instantes. Ya vamos a hablar, un testimonio que tenemos de la general Susana Blanco. Ella es la directora de la Policía de Tránsito de la ciudad, Susana Blanco. Escuchemos lo que ella nos dice sobre el tema. ¿Cuántas motocicletas se compran por minuto? Escuchemos lo que dice la oficial. En Colombia se vendieron casi 2 motos por minuto el último año. El 2024 fueron 833.000 motocicletas vendidas. Nos enfrentamos a un parque automotor de más de 12 millones de motocicletas. Este es un llamado urgente para cada uno de ustedes, el actor vial más vulnerable que lastimosamente pierde la vida en las vías. El exceso de velocidad, las maniobras peligrosas y respetar las normas de tránsito son las causas más frecuentes en siniestros viales donde se ven involucrados los motociclistas. Por eso la invitación es a la responsabilidad, a respetar las normas de tránsito, a respetar la vida en las vías. Manuel y secretario, 2 motos por minuto se compran en Colombia y la tendencia va subiendo. Es decir, ¿qué hacer frente a ese tema? ¿Es que no existen más posibilidades de movilidad en las ciudades? ¿De pronto la cantidad de obras que tenemos? ¿O es que el transporte que ofrecen las autoridades en el país no sirve, no funciona? Vea, el transporte público en Bogotá se nos quedó insuficiente hace muchos años. Hace muchos años que teníamos que tener toda la red de BRTs, de Transmilenio, funcionando. Tenemos la mitad de lo que se ha planeado. No tenemos todavía línea de metro. Hasta ahora estamos construyendo los cables. Entonces, ante esta dificultad, la gente termina buscando ese tipo de alternativas. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Acelerar lo que más podamos esas obras para entregarle a la ciudad un sistema de transporte público masivo de alta capacidad que le permita a la gente moverse, sobre todo en transporte público. Hoy se mueven 4 millones de viajes diarios en transporte público. Esa cifra puede ser mucho más grande si mejoramos la infraestructura. Viene el metro, vienen nuevas troncales de Transmilenio y sobre todo los cables también nos van a permitir conectar sobre todo esos bordes de la ciudad con el centro y con el funcionamiento de la ciudad. Oiga, Wilson, si sigue la venta como está, que decía el secretario, el doctor Miguel, hace unos minutos, decía, mire, vamos a tener más motos que carros. Y esa cifra, hay más motos que carros. Todavía falta. Pero es decir, cerquita, total en el país el parque habla de 19, casi 20 millones de vehículos, sí, pero en de Bogotá, los cuales 12 millones son motos. Claro, pero en Bogotá, en este momento, por ejemplo, entre enero y febrero se han vendido 157.000 motos. Entre enero y febrero, eso es mucho. Es decir, secretario, uno podría decir que puede haber restricciones, pero es que comprar una moto es muy fácil, porque con la cédula la entregan. Es muy fácil comprar moto, es relativamente económico comprar moto, pero también implica unos costos que hay que mirar asociados a los riesgos de conducir moto. Una persona que conduce moto también tiene unos riesgos tremendos que deben ser valorados en ese momento, ¿no? Que ese es el gran tema, secretario, ¿cierto? Los riesgos y la cantidad de muertos, de fallecidos. Los riesgos para quien conduce, pero también los riesgos para los peatones, por ejemplo. Como le decía hace un momento, la mitad de los siniestros, de las víctimas fatales de siniestros viales que tenemos en Bogotá,
son motociclistas. Esa es una cifra bastante grande que sobre todo se reduce con aplicación de la autoridad por una parte, pero también con corresponsabilidad de los conductores, sobre todo con el respeto de la velocidad. Es que es impresionante que la mitad de los comparendos tengan que ver con exceso de velocidad. Sí. No se puede colocar un policía en cada esquina, ¿cierto? Eso ya es un lío nuestro, ya es de corresponsabilidad, como hemos dicho siempre aquí en Hablemos Bogotá. Las causas más frecuentes de accidentes: pasarse el semáforo en rojo. El policía no puede estar en todas las esquinas, en todos los semáforos, poniendo ese comparendo para esta persona. Perder el control de la moto, el exceso de velocidad, transitar entre los vehículos y lo que nos mostraba Magda. Es decir, los vehículos llegan hasta donde comienza la cebra y llega un montonón de motos a pararse sobre la cebra. ¿Por dónde se pasan los peatones? Vea, hay un tema también que hemos venido hablando con los mismos líderes de motociclistas, tiene que ver con la expedición de licencias de motocicletas. Tenemos que ser mucho más estrictos en la vigilancia a esas escuelas de conducción que dan esas licencias. Están dando esas licencias sin los requisitos que deberían ser en muchos casos. Ahí, a partir de esa conversación que hemos tenido con los mismos motociclistas, tenemos que ser mucho más exigentes con esas academias de conducción que entregan también esas licencias. Están saliendo motociclistas sin la debida preparación, muchas veces sin tener claro todos estos temas de manejo de los vehículos, que son vehículos que requieren un conocimiento específico para poderlo conducir, por la velocidad, por la manera en la que están hechos, requiere un conocimiento específico. No cualquiera puede manejar una motocicleta y esa idea hay que desmontarla. Se instaló en algún momento que cualquiera puede manejar una motocicleta y no es así. Hay que tener pericia y hay que tener ciertos conocimientos. Como dicen en Bogotá, entre ese jurgo de motos que hay, ¿pico y placa para las motos? Vean, en el pasado, lo que le puedo decir es que el pico y placa es una medida que ya está obsoleta. Cuando se aplicó y se comenzó a aplicar, lo que hemos visto es que aumentó el parque automotor. Es el efecto inmediato de cualquier medida de pico y placa. ¿Qué pasó? La gente fue a comprar segundo carro, incluso tercer carro, en el mercado de los usados muchas veces. Entonces los hogares se llenaron de carros para poder transitar en la restricción. Entonces echa la ley, echa la trampa. ¿Qué pasa si ponemos pico y placa? Muy probable lo que va a suceder es que se duplica el parque automotor de motocicletas y no vamos a solucionar nada. Entonces, descartado el pico y placa. Descartado el pico y placa para motocicletas. Vamos a mirar las zonas de Bogotá donde de mayor accidentalidad está la avenida Boyacá, la calle 80, la avenida Guayacanes, la calle 26 y la avenida Ciudad de Cali. ¿Habrá que hacer una intervención especial en estas zonas? Es decir, todo eso era parte que ya lo estamos haciendo. Sí, claro, pero ¿sabe qué? Veo una particularidad en todas esas avenidas, que son avenidas que tienen semáforos necesarios, pero tienen poco semáforo. Y eso da para que la gente pique, ¿cierto? No, pero ir a poner más semáforos, no, Manuel. No. Pero, por ejemplo, en Guayacanes, ¿qué logramos? Semáforo en rojo para Manuel. En Guayacanes lo que logramos fue reducir la accidentalidad a partir de resaltos parabólicos, que son los que estamos instalando también en la circunvalar, por ejemplo. Y así lo vamos a ir haciendo en las vías donde más accidentalidad hay. Está focalizada, está identificada, y ahí es donde hay soluciones de infraestructura que nos permiten a nosotros llevar al motociclista a que disminuya la velocidad y con ello disminuir el riesgo. Sí, pero todo es un tema de conciencia, de corresponsabilidad de esa persona que va ahí con ese aparato, saber que lo están esperando. Es una suma de cosas, Wilson. Es una suma de autoridad que este gobierno tiene que seguirla fortaleciendo. Se descuidó la autoridad, nosotros la estamos recomponiendo. Segundo, es un tema de infraestructura. Ellos también padecen una mala infraestructura. Cuando hay huecos en las vías, el principal afectado también termina siendo un motociclista. Sí. Cuando aparece un hueco allí de un momento a otro genera un accidente. Entonces, mejorar la infraestructura, pero también los resaltos parabólicos. Y, por supuesto, corresponsabilidad, que es donde vamos a insistir mucho en esa mesa. Ustedes no lo saben, pero dentro de los temas más importantes que plantearon ellos mismos en el desarrollo de unas reuniones previas que hemos tenido ha sido: queremos ser parte de la solución, queremos aportar a partir de la corresponsabilidad y entre ellos generar autorregulación. Ahí es donde tenemos una oportunidad grande de trabajo. Vamos a mirar en segundos qué comentarios nos tiene los televidentes aquí en nuestras redes sociales. Ya vamos a hablar sobre ese tema. Miremos 6 de la mañana, 40 minutos. ¿Qué dicen las redes?
Lea la pregunta, Manolito, por favor. Los motociclistas a veces se comportan como una pandilla intocable que amenaza con bloquear la ciudad si no hacen lo que ellos quieren y las autoridades los dejan. ¿Les tienen miedo? Dice Lucía Aguirre. No, el gobierno no tiene miedo a los infractores. Como ustedes pueden ver, más de 300.000 comparendos, quiere decir que hemos venido aplicando la autoridad donde se tiene que aplicar la autoridad. Por eso arranqué también por ahí cuando les dije que esto es una suma de muchos factores, es recuperar la autoridad que se ha perdido en muchos años, volverla a instaurar en la ciudad. Aplicación de la ley, aplicación de las normas es fundamental, pero también la conversación. Esto no sirve de nada ir contra el problema, sino que tenemos que revisar cómo le damos la vuelta a ese problema y lo ponemos en función de la ciudad. Lo hablábamos con el tema de seguridad. ¿Cómo los involucramos para que toda esa información que ellos tienen, usted decía en el caso que sucedió un accidente, llegan todos, ellos manejan mucha información de lo que sucede a diario en las calles. Cuando sucede un delito, cuando sucede un comportamiento sospechoso, que podamos tener la posibilidad de recibir esa información y que nos ayude a nosotros a mejorar la seguridad. Entonces es también un trabajo conjunto. Esto se trata de autoridad, pero también de corresponsabilidad. Sí, vamos a mirar las opiniones que hay en el Consejo de Bogotá. Allá hay un líder muy importante de las motos, Fuchi, quien también nos tiene noticias sobre el tema de un acuerdo que se está discutiendo en el Consejo. Vamos, Yuri, de nuevo regresamos contigo. Se le fue Fuchi, hay que llamarle. Recibió una llamada. Adelante con los invitados. Está el doctor Rolando González y está Fuchi, el vocero de Motes. Entonces, Julián Forero. Entonces, comencemos con el concejal Rolando. Yuri, ¿qué pasó con el foco? Bueno, nosotros seguimos aquí desde el Consejo de Bogotá abriendo debate a todo este tema que estamos tratando hoy que tiene que ver con la motocicleta. Hablábamos hace un momento sobre las imprudencias viales, pero también hablábamos sobre el tema de inseguridad y cómo algunos delincuentes han usado este medio de transporte para cometer delitos, hurtos, asaltos, raponeos. Una de las posiciones de la ciudadanía es que de pronto se prohíba el parrillero hombre, pero acá tenemos a dos invitados, a Rolando, a Julián. Cada uno tiene su posición y vamos a iniciar con el concejal Julián Forero, que nos va a contar si está o no de acuerdo con esta medida para que se implemente en la ciudad de Bogotá y si no, cuál puede ser la manera de combatir efectivamente este tipo de delincuencia en la ciudad, concejal. Bueno, para todos muy buenos días, gracias por el espacio. Nunca estaremos de acuerdo con una restricción de acompañante en moto. Está claro, está demostrado, muchos expertos en movilidad lo han dicho, esto no mitiga el crimen. Los estudios lo demuestran y se afecta a miles de familias que han encontrado en su moto una oportunidad de trabajo o de transporte. Soluciones, nos hemos sentado con la administración, varios líderes, hemos presentado iniciativas y propuestas para crear frentes de seguridad, para crear promotores de seguridad vial y de convivencia. Creo yo que a la administración le hace falta entender el fenómeno de la moto, incluirlo dentro de sus programas y sus proyectos para que nos vean como una solución y no como un problema. Muchas gracias, concejal. Continuamos con usted, Rolando. Bueno, nosotros básicamente entendemos y por supuesto que apoyamos parte de lo que acaba de mencionar el concejal Forero. Sabemos que 900.000 viajes diarios se realizan en la ciudad en moto, que adicionalmente miles de familias bogotanas viven de este medio de transporte, pero lo que estamos pidiendo es que se restrinja en ciertos polígonos de la ciudad, en los sectores financieros y en los sectores comerciales, que es donde se vienen cometiendo los hurtos últimamente con parrillero hombre motorizado. De esta manera, pues simplemente estamos pidiendo unas restricciones en ciertas zonas de la ciudad, no en toda la ciudad. Y desde luego, insisto, si hay una familia que se está movilizando en una moto, sea esposo y esposa, pues no tendrían por qué tener este tipo de restricción. Simplemente es lo que ha venido sucediendo últimamente, donde además los hurtos que hoy se cometen en vehículos, el 70% son con parrillero hombre en moto. Los hurtos cometidos en vehículos, lo cual indica desde luego que ha venido dándose un fenómeno de inseguridad mucho mayor. Muchísimas gracias, concejal.
concejal Julián también, pues precisamente la Policía Metropolitana de Bogotá nos ha dicho que en el 2024 se incautaron cerca de 1.278 motos involucradas en estos hechos y lo que va corrido del año van 247. Sigan ustedes en estudio con más información. Pero nosotros quisiéramos preguntarle a Yuri que el concejal Fuchi Julián nos hable sobre el acuerdo que está en camino en el Consejo. ¿De qué se trata ese acuerdo, Manuel? Ese acuerdo son los consejos de motociclistas, exactamente, los consejos locales de motociclistas. ¿Qué consiste? Un acuerdo del Consejo, yo no sé ya dónde saca. Sí. Bueno, acá nos están preguntando desde estudio, concejal Julián, sobre un acuerdo que se está trabajando desde el Consejo relacionado con este tema. ¿Nosotros tenemos algún avance, algún proyecto que se esté gestando en este momento? ¿Acuerdos sobre el tema de la restricción de acompañante o sobre qué tema en particular? Porque nosotros presentamos un proyecto de acuerdo que busca crear consejos locales y distritales de conductores, de motociclistas. Creemos que es importante empezar a tener espacios de participación de los motociclistas. La gente tiene que entender por qué la gente está comprando una moto. ¿Por qué? Uno no puede pretender generar unas restricciones sin entender realmente por qué las familias bogotanas compran una moto. El 65% del parque automotor en Colombia son motocicletas. Más de 12.500.000 personas usan una moto. Entonces consideramos que es hora de que el gobierno nacional y el distrital empiece a generar espacios de participación de los motociclistas para que realmente empecemos a generar un mejor orden en la ciudad y empezar a entender de qué manera se están moviendo los bogotanos hoy en día. Ese es el proyecto de acuerdo que tenemos. Que yo tenga presente proyectos de acuerdo generados al tema de seguridad, no tenemos en este momento. Bueno, perfecto. Muchas gracias. No sé si en estudio Wilson, Manolito tengan alguna otra pregunta. No, pero tenía que ver, Yuri, con ese tema del que estábamos conversando hace un instante, ese proyecto de acuerdo que ya pasó su primer debate, ¿no, Manuel? Le falta la plenaria, ¿no? Exactamente, ahí va a hablar el doctor Rolando, está explicando algo sobre el acuerdo. Sí, podemos ponchar, Rocío, sí, ¿qué está diciendo el concejal Rolando? Hay que darle, desde luego... Que me están diciendo nuevamente, ¿ahí nos están escuchando? Sí. Temas que suceden en vivo. Sí. A ver, listo, concejal. Entonces, sobre estos consejos locales de los que está hablando el concejal Julián, ¿cómo ha avanzado el proyecto? Pues hasta ahora es un proyecto de acuerdo, no hay ninguna discusión, no se ha agendado y sencillamente, pues sí, claro, todas las instancias de participación ciudadanas que se abran son bienvenidas, no solo sobre las motos, también sobre otro tipo de gremios, en fin, todos son bienvenidos. La democracia precisamente es para eso, para participar y que todos tengan esos espacios en las localidades. Perfecto, muchas gracias. Ya. Creo que el concejal Rolando todavía no pertenece a la Comisión de Gobierno. En la Comisión de Gobierno ya fue aprobado en primer debate, ¿no es cierto, doctor Sí, Miguel? las mesas locales. Es un complemento a lo que está en el plan de desarrollo. Y que está en el plan de desarrollo, además. Y que entonces eso va en el mismo sentido de lo que usted nos anunciaba en un comienzo de esas mesas técnicas que van a comenzar a operar antes de terminar el mes de marzo. Vamos a tener en segundos también contacto con la ANDI, la Cámara de la ANDI. ¿Qué está pasando con el comercio de las motos? ¿Por qué están disparados? Y lo preveía, decía aquí Fuchi Julián, yo le digo Fuchi porque así lo conocemos. No, porque él ya se llama así y sí, todo el mundo lo conoce así como Fuchi y él se enorgullece de ser Fuchi, exactamente. Entonces, vamos a hablar en instantes. ¿Qué está pasando con esa venta de motos? Son 2 motos por minuto, como nos decía la general. Tenemos descartado entonces, en consecuencia, 2 cosas, secretario. 1, que vaya a haber restricción para los parrilleros y 2, que vaya a haber pico y placa para las motos. Porque ¿Eso será? ¿Sí vio la cara de Fuchi? Sí. Estaba furioso ¿cómo así que van a poner parrilleros, no? Pero vea, esas son medidas que pueden sonar muy bien, pero cuando usted las aplica genera más problemas de los que resuelve. Sí. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y sobre todo, aplicar la aplicabilidad de las normas. Si nosotros nos vamos a aplicar la norma en polígonos, vamos a destinar policías y agentes de tránsito a revisar solamente esos polígonos y eso nos deja descubierta al resto de la ciudad. Tenemos que concentrar las capacidades que tenemos en lo verdaderamente importante. Y el criminal pues se va a salir de ese polígono, se va para otro lado, es decir, se mueve para otra parte. Que esa era la propuesta que hacía el doctor Rolando González, pero sin embargo, lo que usted dice es eso no soluciona el problema. No, tendríamos
la capacidad que tenemos hoy concentrada en unos pocos polígonos, la criminalidad se mueve por toda la ciudad y ahí perdemos nosotros la batalla. Nosotros tenemos que golpear duro a las organizaciones criminales en el centro, en el mercado del delito, que es donde se mueve, porque fácilmente una persona que comete un delito, un hurto, lo reemplazan rápidamente. Nosotros estamos golpeando fuertemente organizaciones criminales para desarticular todos esos negocios desde la raíz. Pero es tan poderoso el crimen que, es decir, así, por más que lo golpeen, no se ve que baje, o por lo menos es la percepción, secretario. Tiene una terrible capacidad de adaptación el delito. Además que a Bogotá llega toda la confluencia de delitos de lo que sucede en el país. Bogotá se convirtió en un mercado enorme del tráfico de drogas ilícitas, por ejemplo. Colombia era un país exportador, ahora Colombia tiene unos altos índices de consumo y hace que Bogotá, por ejemplo, sea una plaza de consumo muy grande. ¿Dónde va a parar la droga que se produce en el resto del país? Llega muchas veces a Bogotá. Entonces aquí también tenemos esa necesidad de fortalecer y de trabajar conjuntamente con el gobierno nacional para que todas esas dinámicas que suceden en el resto del país, el aumento del narcotráfico en el resto del país, no se manifieste brutalmente como pasa en Bogotá. Perfecto, secretario. 2 motos se venden por minuto. Tenemos contacto con Iván García. Él es uno de los voceros de la ANDI. Muy buenos días, doctor García. Bienvenido aquí a Hablemos Bogotá. ¿Qué lectura tienen ustedes, los estudios que ustedes han adelantado sobre este fenómeno del incremento de motocicletas en el país? Buenos días. Buenos días, Wilson, para ti y para todas las personas que nos están viendo hasta ahora en tu programa. En definitiva, Colombia está cambiando. La movilidad en Colombia es distinta a la que teníamos hace 15, 20 años. Hoy Colombia se mueve en motocicleta. Fundamentalmente se debe a 2 factores. Lo primero, la preferencia que están teniendo los consumidores, la base de la pirámide en Colombia para movilizarse en motocicleta. Específicamente personas que viven en los hogares de los estratos 1, 2 y 3 se están encontrando en la motocicleta no solamente una alternativa de movilidad como pasaba hace 15 o 20 años, sino fundamentalmente una alternativa de trabajo. Hoy, poco más del 23% de las personas que adquieren motocicleta en el país lo hacen pensando en generar ingresos. Lo hacen pensando en llevarle el sustento a sus familias. Y eso sucede fundamentalmente el 93% de las veces en hogares de los estratos 1, 2 y 3. Hoy la motocicleta más vendida en Colombia es una motocicleta 125 centímetros cúbicos de alrededor de 4 millones, casi 5 millones de pesos. En promedio, una motocicleta en Colombia se vende a un precio de 7.5 millones de pesos y eso es 8 veces menos de lo que cuesta en promedio un vehículo de 4 o más ruedas. Y lo segundo, finalmente, lo que estaba mencionando, el costo de adquisición y mantenimiento. Para las personas que viven en los hogares de menores recursos, cualquier peso de ahorro es fundamental y por eso la motocicleta, además de permitirle un desplazamiento, digamos, cómodo y barato, pues también les permite al mismo tiempo generar ingresos. En semana generan ingresos con su motocicleta y el fin de semana pueden utilizar la moto para viajes de ocio fundamentalmente. Hoy en Colombia menos del 3% de las motos que se venden son motocicletas de alta gama. Para que se hagan una idea, en países como Estados Unidos o en Europa, las motocicletas más vendidas son motocicletas de 750 centímetros cúbicos, motocicletas que se utilizan fundamentalmente para el ocio. En Colombia nos pasa, es un mercado completamente distinto en donde la motocicleta es fundamentalmente para las clases populares. Doctor García, yo tengo una pregunta. Ustedes cuando hablan de la motocicleta, cuando la están vendiendo, ¿tienen alguna exigencia para venderla o eso la van vendiendo así porque la gente dice, bueno, es que se la venden a uno con la cédula y sobre todo a gente que no tiene la pericia para manejarlas? ¿Ustedes tienen algún control o simplemente les interesa solamente vender? Nosotros implementamos desde el año 2023 un protocolo de venta responsable en alianza con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estamos, digamos, ya vamos en la 3ª fase de ese programa con el que estamos adelantando con el gobierno nacional y ahí fundamentalmente lo que hacemos es un proceso de formación y de entrega responsable de estos vehículos en donde damos 10 recomendaciones para el uso de la motocicleta. Lo que siempre sugerimos es que la persona que se lleve, que
que retire la motocicleta de los puntos de venta a nivel nacional sea una persona que cuente con licencia de conducción. Esa persona sea la que retire la motocicleta. Ahora, desde el punto de vista de la ley del consumidor, no es posible. No es posible que un punto de venta abierto, un establecimiento de venta abierto al público de motocicletas, de carros, de camiones, de buses, le exija más allá de lo que la norma permite. Hoy en Colombia, digamos, por ley del consumidor, no podría, mal haría un vendedor de motocicletas o de cualquier otro tipo de productos exigirle para la compra. Recordemos que muchas de las motocicletas que se venden en Colombia no están matriculadas al nombre de la persona de quien la conduce. Muchas de las motocicletas en Colombia están matriculadas a nombre de empresas. Están matriculadas a nombre de un tío, de un primo, de un abuelo. Y entonces, en ese sentido, pues digamos, no hay una correspondencia directa entre eso. Ahora, lo más importante tal vez es que la persona cuente con una licencia de conducción, y ahí lo que estamos observando, y tal vez el llamado que hemos hecho también, es la gran preocupación que tenemos nosotros, que lo que encontramos es que gran parte de las personas que incluso teniendo licencia de conducción, no saben conducir motocicletas. Personas que nosotros, la industria en general de motocicletas, anualmente está capacitando, está formando en técnicas de conducción de motocicletas más de 16,000 motociclistas al año. Y en esos procesos formativos lo que estamos encontrando es que la gran mayoría, la inmensa mayoría, no sabe técnicas básicas como, por ejemplo, frenado, o por ejemplo una técnica tan básica como tomar una curva, etcétera. Y no saben conducir la motocicleta a pesar de tener la licencia. Nosotros hemos hecho el llamado a las autoridades, al Ministerio de Transporte y al Congreso de la República para el fortalecimiento del sistema de expedición de licencias de conducción. Es tal vez el asunto más crítico que tenemos en Colombia, y es que tenemos conductores, no solamente de motocicletas, sino de todas las categorías vehiculares, que no saben conducir. No solamente no saben las señales de tránsito, digamos la parte teórica, sino lo más crítico es que no saben utilizar el vehículo, saben operarlo, es decir, encenderlo, poner primera, poner segunda. Eso es operar la máquina, pero una cosa es operar la máquina y otra es tener unas técnicas de conducción seguras que les permita salvar la vida. La gran preocupación nuestra ha sido precisamente esa. ¿Cómo hacer para lograr tener mejores motociclistas y motociclistas cada vez más capacitados? Perfecto. Y mejor formados? Gracias. Eso tiene que ver con las licencias de conducción. Listo, entendido. Delicado lo que usted acaba de plantear, doctor Iván García, vocero de la ANDI, en esta mañana hablando sobre el tema de las motocicletas, el tema de las licencias. Gracias por estar con nosotros aquí en Hablemos Bogotá. Y es de lo que usted advertía hace un instante, doctor Silva, y es el tema de la licencia. La gente se sube a la moto sin tener esa pericia, lo uno, pero más grave aún, de pronto habiendo falsificado esas licencias. Ese es un tema a ponerle el ojo, ¿cierto? Sí, precisamente lo que indicaba este señor tiene que ver con saber conducir, que es distinto a operar la máquina, saber cuándo frenar, cómo coger la curva, saber que si me ubico al lado de un camión, por ejemplo, el camión genera un efecto de succión que termina generando riesgo para la persona que va en la moto. Es decir, hay muchos temas muy específicos de conducir una moto que no son los mismos riesgos que conducir un vehículo de otras características. Entonces, ahí es donde hay que hacer un énfasis muy grande. Nosotros hacer también mucha inspección sobre esas academias que ofrecen esas licencias. Hemos hablado sobre los puntos sobre los cuales hay alertas, y es sobre los robos, la inseguridad y sobre el tema de las imprudencias. Pero también la motocicleta le ha servido a la gran mayoría, a esos 12 millones de propietarios de motocicletas, y sobre ese tema estuvo indagando Mauricio Naranjo, que habló con la gente, con los conductores de motos, de vehículos, para ver. ¿Y qué encontró, Mauricio? Muy buenos días. ¿En dónde se encuentra y qué encontró usted en esa indagación que hizo? Adelante. Hola compañeros, los saludo desde el sector del Tintal, porque sí, efectivamente, todas las historias tienen por lo menos dos versiones, y nosotros nos pusimos en la tarea de encontrar ese otro rostro de los motociclistas, porque más allá de las polémicas por la accidentalidad y algunos temas puntuales de seguridad, lo cierto es que la moto se convirtió en parte fundamental de la familia de muchos bogotanos, en una aliada no solamente para movilizarse de forma más efectiva en una ciudad tan complicada en materia de tráfico, sino para conseguir algo de dinero adicional, y eso pues a nadie le cae mal. Los invito a que veamos el siguiente informe.
Los Cuevas Gutiérrez no son 3. Ellos literalmente son 4. Papá, mamá, hija y la moto. La tenemos hace 5 años. Pues es una herramienta que nos sirve para todo, porque la rapidez, todo lo que nos agiliza es súper importante en la familia. Al colegio, al trabajo, a las citas médicas y hasta los paseos, se va en la motico. Ya no hay estrés del trancón, el estrés de que voy a llegar tarde al trabajo. Y no es solo economizar tiempo, es ahorrar unos pesitos, por ejemplo, en pasajes. Haciendo cuentas así, más o menos serían como 240.000 pesos al mes. Mientras que con la moto pues estamos gastando aproximadamente entre 90 a 100.000 pesos. Aunque los huecos y la lluvia les amargan a veces el viaje, no están dispuestos a bajarse. A los que sí les piden no subirse a manejar es a los imprudentes, a quienes Natalia aconseja. Uno sufre un accidente y el que más lleva es el de la moto. El del carro no sufre tanto, entonces pues hay muchas vidas en juego. Entonces que sean responsables y se quieran y se cuiden. Tan responsables como don Edwin, para quien la Toya, su moto, es más que un simple aparato. La Toya para mí significa mucho. Es mi herramienta, mi máquina de trabajo, mi compañera leal, fiel, y la quiero muchísimo. Ese trabajador, cansado de pasar hojas de vida, decidió acelerar a fondo para no dejarse arrollar por el desempleo. Desafortunadamente, en la gran mayoría de las empresas, el requisito para trabajar es la edad del postulante, pues tomé la decisión de trabajar con la moto. Es su propio jefe en esa empresa de 2 ruedas. Sabe que el tema de las aplicaciones es ilegal, pero afirma que le toca y que no le hace daño a nadie. Al contrario, asegura velar por sus clientes. Por unos pocos pagamos muchos. Así como hay conductores que son imprudentes, también hay como yo personas que conducimos muy bien. Y como le digo, mi lema cuando se me sube un pasajero ya me está entregando su vida en mis manos. Y es mi deber de cuidarla, de protegerla. Frenemos un momento aquí porque se siente el zigzagueo de un dato importante. 1945 se importan las primeras motocicletas a Colombia para uso principalmente militar. 1954 marcaría un hito, pues entrega la primera licencia para el ensamble de estos vehículos en nuestro país. Por esa misma época se vende la unidad más o menos a 1.600 pesos, todo un privilegio. Pero sería hasta las décadas de 1970 y 1980 que deja de verse la moto como un privilegio y se considera una necesidad. Se vuelven populares. Una historia apasionante que hoy favorece incluso a migrantes venezolanos como Angélica, enfermera en su país y quien no encontró más remedio que realizar domicilios en moto. Y sufrí mucho por eso. Ya a esta hora ya no quiero trabajarle a nadie, porque es que en un restaurante, que mayormente es lo que le dan a uno se gana son 50.000 pesos diarios, y cuando nos va bien, pues nos hacemos 80, 100.000 pesos diarios. Gracias a estos amortiguadores ha logrado cierta estabilidad para no caerse en medio de las vueltas fuertes del destino. Esta es mi niña. ¿Se llama la niña? La niña, sí, porque tengo 2 varones, 2 hijos varones, no pude tener hembra, entonces esta es mi niña. Gracias a mi niña es que día a día pago el arriendo porque soy madre soltera, los servicios, la comida. Al igual que Angélica, su hijo mayor se dedica a llevar pedidos. Ver a su mamá esquivando carros, más que miedo, le genera orgullo. Verla a ella trabajando me inspira más a seguir adelante, a cumplir mi sueño, que la amo mucho y bueno, siempre vamos a estar juntos, ¿verdad? Una madre con el casco bien puesto y los guantes siempre listos. En Hablemos Bogotá, su opinión es capital, por eso nos encontramos con Néstor Méndez. Néstor tiene una pregunta para ustedes allá en el estudio, compañeros. Para la vaina de las motos, un carril especial que hubiera para ellos, porque es que es muy peligroso, ¿no? A toda hora es una moto en el piso. Uno que anda en toda hora por acá, mano, eso es berraco, mano. Entonces escuchamos su respuesta. ¿Se considera de pronto implementar los carriles exclusivos como propone este ciudadano? Es berraco, dice él. Vea, el centro de esto tiene que ver con el uso responsable de la moto y de cualquier modo de transporte. Si nosotros segregamos cada modo de transporte, pues vamos a terminar sin la posibilidad de movernos libremente por la ciudad. Entonces imagínese poner ciclorruta, luego segregar motos, luego segregar otra cosa, pues vamos a terminar sin vías prácticamente. Y lo que necesitamos es más bien hacer un énfasis en el uso responsable de esos vehículos, aplicación de la autoridad,
corresponsabilidad que nos permita a nosotros mejorar la convivencia en las calles. Todos los actores viales tenemos que mejorar nuestra corresponsabilidad en las calles. Carril exclusivo también lo descartamos. Descartado. Sí, es decir, ese será otro de los temas de la mesa técnica porque los vehículos nos corremos hacia este lado. Mi carro parece un cuaderno de tareas lleno de rayones porque la moto por acá, pero aquí hay un huequito y hay una conciencia, o no sé, qué hay en el subconsciente de que como tengo moto tengo que irme adelante, entonces me paro allá encima de la... No, y es que además... Pero no son todos, ¿cierto? No. De siempre. Pero es que además hay unos que pasan por la derecha cuando tienen que pasar es por la izquierda. Entonces, eso pone a todo el mundo tensionado, ¿no, doctor Miguel? Sí, como les decía, eso tiene que ver con mejorar la convivencia en las calles, porque también los conductores de vehículos cometen muchas imprudencias, los peatones también cometemos muchas imprudencias. Entonces, esto no se trata de un solo actor vial. Si uno trabaja con un solo actor vial no resuelve el problema, tiene que ser un trabajo con todos los actores viales y, como les decía, mejorar las infraestructuras, mejorar la malla vial. Hemos hecho un trabajo muy fuerte del año pasado de tapar huecos en las vías principales, de poner los resaltos parabólicos para disminuir los excesos de velocidad. Entonces, esto es un conjunto de acciones. No existe una bala mágica para salvar, digamos, este problema. Y la bala mágica es la corresponsabilidad. Corresponsabilidad. Hay más preguntas en las redes. 7 de la mañana, 06 minutos. Dice Tatiana Rodríguez, si pido un servicio de moto por aplicación y sufro un accidente, ¿quién me responde? ¿Las autoridades deberían regular este medio de transporte? No, completamente de acuerdo con que las autoridades tienen que regular el medio de transporte. Esto es un llamado que le hemos hecho al Congreso de la República, al Gobierno Nacional. La regulación de plataformas es urgente hace mucho tiempo y no se ha hecho. Necesitamos esa regulación para que las autoridades locales podamos actuar sobre un margen cierto, sobre un marco cierto. Pero hasta el momento hay incertidumbre, no hay una regulación de plataformas. Se han tenido algunos intentos en el pasado, pero no han logrado salir adelante, pero se requiere sin duda esa regulación que corresponde al Congreso de la República. Y como se dice vulgarmente, si se le ha escurrido el bulto a esto, llevamos años, se le ha entregado, las autoridades, la Corte también le entregó esa responsabilidad al Congreso y no se ha entregado, no ha habido, falta un gobierno nacional también que nos lidere sobre el punto, o qué es lo que pasa ahí. Ahí es donde, por ejemplo, entrarían discusiones como los seguros, ¿no? de la utilización de estas aplicaciones. Se ha hablado muchas veces de constituir un fondo de riesgos para conductores y para pasajeros, es decir, hay muchas alternativas que se han venido planteando en el marco de la regulación, sí, pero lamentablemente no tenemos en este momento esa regulación. Es urgente y no de ahorita, es urgente ya hace varios años. Y hablando de seguros, tenemos contacto con Andrea Díaz. Ella es directora de la Cámara del SOAT de Fasecolda, que es el gremio que agrupa a todas las empresas aseguradoras en el país. Muy buenos días, directora Andrea Díaz. Bienvenida aquí a Hablemos Bogotá. ¿Cuántas motocicletas hay en el país, según el registro que ustedes tienen, y cuántas tienen SOAT? Bueno, buenos días a todos. De acuerdo con el Registro Único Nacional de Tránsito, en Colombia a enero circulan alrededor de 12,4 millones de motocicletas en el país. Y recuerden que la obligación del seguro obligatorio de accidente de tránsito está en aquellas que se encuentran transitando. Actualmente alrededor de 5 millones de motos cuentan con esta obligación y con este instrumento de protección que salva vidas en la vía. Doctora, ¿cuánto pagan las aseguradoras en Colombia por los accidentes de motociclistas? El año pasado más o menos se estima que se pagó alrededor de 2.2 billones de pesos de siniestros asociados en los cuales estuvo involucrada una moto. Es decir, es mínimo el número de motociclistas que pagan el SOAT a pesar de haberles bajado por una decisión del gobierno nacional que lideró para bajarle el costo al SOAT. Pues digamos que después de la medida sí hubo un incremento en las personas que adquirían el SOAT por parte de los motociclistas. Actualmente digamos que se mantiene en los términos anterior a la medida, que es alrededor del 60% de evasión de las motocicletas.
Los estudios que ustedes tienen, ¿quiénes son las principales víctimas fallecidos en accidentes de tránsito de motos? Bueno, recuerde, desde el sector asegurador se identifica sobre todo las víctimas, independientemente que lamentablemente haya fallecido. Tenemos que alrededor, en los últimos años, más de 1.2 millones de personas en Colombia sufren un accidente de tránsito, de las cuales el 88% está asociada a una motocicleta. Es decir, efectivamente, hoy en día los motociclistas son uno de los sectores más viales, más vulnerables. Grupo etario de las víctimas de los accidentes, entre 18 y 25 años más, tal vez. Sí, efectivamente, entre 18 a 39 años supera el 50% de las víctimas, es decir, aquellas personas en edades productivas, especialmente hombres jóvenes. Gente muy joven, es un problema de salud pública. El grupo, los aseguradores en el país, tienen entonces que indemnizar a las viudas, a los viudos por este tema. ¿Cuánto le vale eso a la nación? Pues como ustedes recordarán, el SOAT tiene 4 coberturas. La principal son gastos médicos porque lo que importa es estabilizar a la persona y su recuperación integral. Pero también existe una cobertura de muerte y gastos funerarios que a precios de 2025 está alrededor de los 35 millones de pesos y representa más o menos el 9% de ese total, de esos 2.5 billones que le mencionaba al inicio. Cuando las motos tienen accidentes, muchas veces se paga totalmente, digamos, por siniestro, se tiene que comprar una nueva o ustedes también mandan a reparar, o cómo está ese mercado en este momento. Recuerde que el seguro obligatorio de accidentes de tránsito es un seguro enfocado en las personas, ¿sí? Entonces aquí lo más importante es salvar la vida. En el tema de latas y recuperación del vehículo existen otras ofertas del mercado, pero SOAT es un seguro exclusivamente enfocado a lesiones y a víctimas, a personas. Perfecto. Doctora Andrea Díaz, ¿algo que usted quiera destacar de este gravísimo tema que estamos tratando el día de hoy? Pues nuestro mensaje es: todos somos actores viales, como decían al inicio, es importante tener esa corresponsabilidad, que las autoridades locales y también los ciudadanos nos enfoquemos en respetar el Código Nacional de Tránsito, en tener velocidades seguras, en una política, sobre todo a la hora de sacar la licencia de tránsito, porque en realidad esto es una pandemia desde hace mucho tiempo. Estamos diciendo que más de 1 millón de personas en Colombia tienen una lesión por accidente de tránsito. El tema del SOAT. Muchas gracias, doctora Andrea Díaz, de la Cámara del SOAT de Fasecolda, por estar aquí en Hablemos Bogotá. Es muy bajo el número de personas que paga el SOAT y el resto tenemos que sufragarlo entre todos. ¿Le merece algún comentario, secretario? No, este es uno de los temas más importantes. Cuando hablamos de riesgos, también hablamos de cómo mitigar esos riesgos y responder frente a los riesgos. Y por supuesto, los seguros juegan un papel fundamental. Cuando tenemos un vehículo, por ejemplo, un vehículo normal y tenemos seguro, esto nos protege frente a los daños colaterales que implica salir a la calle, implica asumir esos riesgos. Entonces, este es uno de los temas más importantes frente a un modo de transporte que tiene tantos riesgos, como les decía, en un marco en el que muchos de los usuarios no saben conducir la motocicleta, no saben realmente cómo funciona la máquina. Este tipo de seguros permite mitigar esos efectos negativos. Pero pues, para ir cerrando el tema, es decir, es muy poquita la gente frente a ese gran número de gente que es imprudente, muchísimos menos los criminales, pero sí es gran el número de las personas que no pagan el SOAT, cerca del 60% que no pagan el SOAT, y eso sí recae sobre todos nosotros. Manuel, ¿algo que anotar sobre el tema? No, es que precisamente estaba mirando porque me están diciendo que hay una pregunta que a mí me parece que viene con este tema que estamos hablando en redes. En las redes sociales. La pregunta, Rocío, que hay. Jenny Osorio dice: se ha estigmatizado a los moteros. Otros actores viales son incluso más imprudentes, como las bicis, los peatones, los taxistas y el SITP. Es lo que usted decía hace un instante.
Sí, no solamente las motos, no son las motos. En Bogotá necesitamos mucho más orden y un factor fundamental para generar más orden tiene que ver con la corresponsabilidad, cómo nos asumimos nosotros como ciudadanos en el espacio público, cómo entendemos también los riesgos a los que estamos sometidos todo el tiempo, como peatones, como conductores de vehículos, de motos, en fin, todos tenemos una responsabilidad cuando salimos a la calle, porque salir a la calle, y sobre todo, por ejemplo, en una pico, aumenta las conflictividades. Sí. La gente va de afán, la gente tiene necesidad de pasarse para un lugar al otro, entonces eso genera mucha conflictividad y la manera más efectiva no es con un policía en cada esquina. La manera más efectiva es con corresponsabilidad en la calle, ser conscientes de los riesgos que corremos cuando se cometen este tipo de imprudencias. De esos temas que hemos identificado el día de hoy serán básicos, centrales, capitales en las mesas de diálogo que comienzan ustedes a finales de este mes. Gobierno, la ciudadanía y, por supuesto, tema central, los moteros. ¿Está bien hasta el tema? Lo podemos dejar acá porque queremos hablar con usted otros temas muy rápidos, secretario, aprovechando su presencia, el tema aquí. Y es que usted ha indagado o nos ha advertido sobre un tema vital, que es la austeridad en la alcaldía mayor. ¿En qué va eso? ¿Cómo va? ¿Qué resultados tienen hasta el momento? Vea, desde que llegamos el alcalde ha insistido en la necesidad de hacer un gasto público mucho más responsable, conscientes de las dificultades fiscales por las que atraviesa incluso la nación. Nosotros hemos empezado a implementar unas medidas de austeridad con propósito, las hemos llamado. El año pasado logramos reducir el número de contratos de prestación de servicio en un 10% y la cantidad y los montos de contratos de prestación de servicios en un 10%. ¿Eso para qué? Para reconducirlos, por ejemplo, para seguridad. Ustedes saben que en el plan de desarrollo aumentamos los recursos en seguridad. Esos recursos en seguridad nos van a permitir a nosotros mejorar tecnología, mejorar los cuerpos de gestores, los guardianes del orden que ha anunciado el alcalde con anterioridad. Entonces, esa austeridad con propósito. Y también algo que hemos denominado los gastos hormiga. Cuando usted todos los días se toma un café, eso le va sumando y al final tiene un hueco en sus finanzas. Nosotros tenemos en el distrito gastos hormiga también. Uno de esos que hemos identificado es, por ejemplo, el manejo de transporte, precisamente, de los vehículos. En la Secretaría General, por ejemplo, hace ya casi un mes, todos los directivos decidimos renunciar a la asignación específica de vehículo. ¿Eso qué nos permite? Liberar los vehículos para realmente lo que se necesita, que es el trabajo en la calle, el trabajo con la ciudadanía y reducir los gastos de transporte contratado. De 1.000 millones de pesos que teníamos presupuestados para el año, vamos a gastar 500 millones de pesos. Los otros 500 millones de pesos que no vamos a gastar en transporte, los vamos a invertir en mejorar la red CADE, mejorar las condiciones de la red CADE, la infraestructura de la red CADE, que a veces tiene condiciones de abandono que necesitamos corregir. Pero entiendo, doctor Miguel, que usted le pidió a cada secretaría, a cada institución del distrito un plan como el que ustedes implementaron. ¿Ya le han entregado y cuánto es el objetivo de ahorrar por parte de ustedes en eso? Bueno, estamos próximos a saberlo, todavía están dentro del límite para entregar el plan. Lo que hablamos con el alcalde es que cada entidad debe entregar su propio plan dependiendo de sus particularidades. Hay entidades que tienen mucho más trabajo en terreno que otras, hay entidades que sus equipos de terreno hay que coordinarlos de otra manera, pero a todos les hemos pedido reducir el gasto en transporte. Esa es una primera medida, pero vienen más, por ejemplo, operadores logísticos, que era la bolsa por donde se hacían eventos. Eso necesitamos ponerle también un control, porque si usted mira las tablas de precios de cada entidad, tienen tablas de precios distintos, cómo se contrata una tarima, cómo se contrata los impresos, todo eso tenía diferentes precios. Queremos unificar el tarifario para todo el distrito, pero además reducir lo que nos estamos gastando en la realización de eventos. Ustedes han visto, nosotros no hacemos conciertos pomposos ni eventos pomposos. La orden del alcalde ha sido completa austeridad. Incluso el mismo despacho del alcalde, que esta es una cosa que no se ha dicho mucho, logramos reducir el año pasado el gasto del despacho del alcalde en alimentación y en otro tipo de cosas que venían, digamos, del gobierno anterior. Logramos reducirlo casi que a la mitad en el año pasado y este año vamos a mantener ese esfuerzo. ¿Los secretarios renunciaron a sus vehículos? ¿Usted renunció al suyo? Yo renuncié al mío de manera voluntaria, mi equipo directivo renunció al vehículo de manera voluntaria. Quiere decir que los vehículos van a ser utilizados ya no para llevar lo que estaba pasando, que lo recogieron en la casa y lo llevaban a la alcaldía
quedaban parqueados ahí hasta que uno quisiera moverse o pudiera moverse y después los llevaban a la casa. Ahora, ¿cómo funciona? Si el funcionario tiene que ir de la casa a la oficina, lo hace como cualquier ciudadano, no tiene una asignación de un vehículo. ¿En su carro o en Transmilenio? En su carro, en Transmilenio, ojalá en transporte público. Y si no, si tiene un compromiso o si tiene que salir a terreno, pues ahí sí puede utilizar. Pero ya no hay un vehículo asignado a cada directivo como sucedía antes, sino que ahora hay una bolsa de vehículos y se utiliza dependiendo de lo que más se necesite en el momento. O sea, no es que se asigne un carro para que usted se mueva en las tareas propias suyas, no. Ya no. O sea, y tampoco hace trasteos en carros, en vehículos. No, yo estoy diciendo algo. ¿Usted en qué va normalmente a la oficina? Por lo general tengo la fortuna de vivir cerca al trabajo, entonces camino mucho. Me tomo 30, 35 minutos caminando de la casa a la oficina. Cuando no, entonces también utilizo taxi mucho o vehículo en bicicleta también, a veces lo hago. ¿Y usted va a trabajar mañana? Mañana, como todos los días y como los 65.000 servidores públicos que tiene el distrito. O sea, el día cívico no tiene nada que ver con Bogotá. En el distrito no, porque es que además tiene una complicación. Sí. Recuerde que más de 900.000 niños dependen de que nosotros vayamos a trabajar el martes. No solamente el servicio educativo, la alimentación de muchos de esos niños se garantiza ahí. Más de 160.000 personas que hacen uso de los comedores comunitarios, que hacen parte de los servicios sociales, dependen de que nosotros trabajemos desde temprano el martes. Por eso nosotros no vamos a parar, porque esa gente necesita que lo hagamos. Y somos conscientes además de que la mayoría de la ciudad que está en la informalidad, que tiene que vivir su diario, no va a salir y no va a parar. Entonces, la decisión nuestra es, respetamos las decisiones del gobierno nacional, no vamos a entrar a controvertir si son o no viables o no, si estamos de acuerdo o no, solamente que las formas importan y en este momento parar la ciudad, parar los servicios sociales no es una buena idea. Y son 900.000 niños que gran parte de ellos van por ese alimento también van por el colegio. Alimento, muchos de ellos. Recuerde que este gobierno garantizó el PAE, el Plan de Alimentación Escolar para todos los niños, que es comida caliente también, implica suplir lo que muchos hogares no logran suplir al momento del desayuno o del almuerzo muchas veces. Ahora imagine qué pasa con esos niños de los jardines infantiles, más de 355 jardines infantiles, ¿qué pasa con esos niños donde no abramos el martes? ¿Qué pasa con esas familias? No pueden salir a trabajar. Entonces, el llamado también es a pensar muy bien las implicaciones de estas medidas, de estas decisiones. Hasta el momento no ha salido el decreto, salió el anuncio la semana pasada, pero esta es la hora, acabo de verificar hace 5 minutos, no había salido decreto de presidencia convocando el día cívico. Ese decreto es importante porque ahí dice cómo se convoca, cómo se motiva, pero por el momento la decisión nuestra, en uso de nuestra autonomía, es no ir a día cívico el martes. A trabajar mañana nosotros. Entonces, a trabajar como todos los días. Secretario, yo lo voy a invitar a ver el tic-tac, que es el reloj de las noticias de Bogotá. Ya llega aquí en segundos Manuel y el tic-tac. Escuchemos la cortina. Tic-tac. La licencia para la ampliación de la autopista norte y los trabajos para que se puedan hacer las obras y evitar inundaciones podría tardar más tiempo de lo previsto. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, recibió el 24 de enero oficialmente la nueva solicitud del concesionario Accesos Norte. Pero esta semana la ANLA le pidió información adicional al concesionario por algunas dudas surgidas en el análisis, y aunque este trámite debe tener 90 días hábiles, eso significa que esto se va a correr, no va a estar listo ni a finales de abril y mayo, sino por allá en junio o julio. Tic-tac. Operación salvación de la empresa de transporte público La Rolita. Esta semana se convoca a sesiones extras al Consejo de Bogotá. Estaban un poco demorados, aunque la discusión del proyecto se iniciará desde el principio, porque el acuerdo, ustedes les recuerdo la semana pasada, les dije hace un día, el ambiente mejora en el Consejo, ayudado con la tutela que presentó el personero de Bogotá, Andrés Castro, en defensa de la empresa pública que tiene en su mayoría mujeres como operadoras y que sirve a un amplio sector de la ciudad
que es precisamente Ciudad Bolívar, valga la redundancia, y transporta 53.000 personas diariamente. Hoy le están enviando las operadoras una carta a los concejales de la Comisión de Gobierno donde los invitan a conocer la rolita para que vean la necesidad de que el operador siga. Y finalmente, el Instituto de Participación Ciudadana y de PAC, mientras Juan Pablo Camacho renunció allí y se iría, y digo que se iría porque esto generó un tsunami político entre la administración y el Consejo, podría retirarse la carta, pero hoy se posesiona como alcalde de Sumapaz Diego García. Estaba comprando el vestido y se encontró con Antonio Hernández, que también va a comprar vestido porque va a ser el director de Protección Animal. Entraron a probárselo y les tocó hacer fila. Y les tocó hacer fila y dijo, nosotros dos vamos a ser funcionarios ya casi. Pues hay buen ambiente para, por ejemplo, la Dirección de Protección Animal, porque todos los sectores políticos que en Protección Animal son muy divididos, están felices porque llega Antonio Hernández y dicen, alguien por fin le puso ojo a los animales en Bogotá. Es el reloj de las noticias de Bogotá, el tic-tac de Manuel. Y ahora veamos con qué nos espera esta semana con El Ahora. María C. Rodríguez, buenos días. ¿Qué nos espera con El Ahora? Compañeros de Hablemos Bogotá, muy buenos días para todos. Mire, ustedes y nosotros tenemos una cita el día de hoy a las 6:30 de la tarde en nuestra emisión central, porque primero les vamos a hablar de los planes de rehabilitación y todo el trabajo que se viene haciendo en la autopista norte. Además, les tenemos las historias de los centros Amar en la ciudad de Bogotá, estas historias de lucha, trabajo y amor para todos los habitantes de la capital de la ciudad. Y por supuesto también les tenemos los planes de ahorro que usted debe tener para conseguir casa propia en nuestra ciudad. Espere todos los detalles y ampliación de esta información en nuestra emisión central, porque recuerde que todo lo que pasa en Bogotá se lo contamos en Capital. María C. Rodríguez, muchas gracias. A las 6:30 ahí enfrente con El Ahora. No lo puedo dejar ir, secretario, sin una pregunta, y tiene que ver con el racionamiento de agua en Bogotá. El 11 de abril vamos a cumplir un año. Tenemos la información en el sentido de que se va a suspender definitivamente el racionamiento a partir de abril. Dígame que sí. Ojalá podamos hacerlo en el mes de abril. Esto va a depender de cómo se comportan las afluencias, sobre todo en el sistema Chingaza, el embalse de Chuza. Está lloviendo, pero pues ojalá lloviera un poco más para tener más tranquilidad, ¿no? Hace un año por esta época teníamos el 20% de llenado del embalse de Chuza. Hoy está por encima del 36-37%. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos logrado evitar consumir 50 millones de metros cúbicos de agua. Sí. Significa que estamos mucho mejor preparados que el año pasado, pero va a depender de cómo se comporten las afluencias en marzo, en abril. ¿Por qué en estos 2 meses? Porque en abril arranca el año hídrico. Todos los embalses, esto muchas veces no se sabe, se desocupan y se llenan en un ciclo que va de abril a abril. Nosotros estamos cerrando ya el ciclo de sequía, de alguna manera, de Chuza, y viene la temporada de llenado del embalse de Chuza. Eso podría estar sucediendo en el mes de abril. Por ahora, mantener el esfuerzo de mejorar el consumo. Una cosa en la que necesitamos que ustedes nos ayuden, que la ciudadanía nos ayude, es la ducha. Mucha gente se está bañando 10, 15, 20 minutos en la ducha, y lo que hemos encontrado es que lo que más gasta agua en la ciudad es la ducha. Ahí es importante que tomemos conciencia de baños cortos. Pero tenemos el dato de que se va a levantar. Se podría levantar dependiendo de lo que pase con marzo de abril. Los lunes yo les garantizo que me levanto a las 3 y me baño en 2 minutos. Porque bueno, pero está bien así. Se nos pasó esto, hora y media, se nos pasó aquí en un 2x3. Muchas gracias, secretario, por acompañarnos con esos temas un poco difíciles, hartos, pero buscando corresponsabilidad, porque los problemas son de todos, pero las soluciones también. Gracias, Manuel, por estar de nuevo. Un placer compartir aquí contigo. Gracias a los compañeros de producción. Y nos veremos el próximo martes, porque este fin de semana próximo es puente. Muchas gracias, un feliz y maravilloso día. Lo seguimos mirando sus comentarios en el numeral Hablemos Bogotá, en las redes del Canal Capital, en el corazón de la ciudad.